Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente muy complacido de estar acá con ustedes hablando de este tema que realmente es apasionante, no es tan complejo como realmente lo pensamos. Eh, Aquí hay dos fotos. El Hospital Universitario San Ignacio es la foto superior y la Clínica de Marley es la foto inferior. Hospital Universitario San Ignacio, un hospital público, privado, de los jesuitas, y la Clínica de Marley, una clínica que tiene 110 años de trabajo, parece moderna en la foto, pero pues es una clínica con mucha tradición. Vamos a hablar de cáncer de hueso temporal. Muchas gracias pues por la presentación y no comienzo antes sin agradecer al Colegio Mexicano de Odontología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo, a la doctora Celis, a la doctora Durán, al doctor Cárdenas, al doctor García Lara, al profesor doctor Cisneros y al doctor profesor Espinosa, con quienes conversé para poder tener esta charla con ustedes esta noche. Entonces, pues empezamos. No soy muy amigo realmente de las redes sociales, pero bueno, ahí está mi Instagram. Algunas cosas por ahí nos podemos comunicar y bienvenidos a esta página. En cuanto a los conflictos de interés, realmente no tengo. Eh, Cuando aparezcan fotos, eh, son mías, son todas de nuestro grupo realmente. Tengo las autorizaciones de los videos y en el momento en que haya tablas o haya fotografías y dibujos de alguien, pues lo referenciaré como es debido. Bien, entonces, esta foto que ven aquí es el complejo universitario, Universidad Javeriana. Aquí vemos dos círculos amarillos. Estas son todas las facultades. Es una universidad que tiene 250 programas avalados, y, entre ellos medicina. Aquí vemos en la flecha roja el Hospital Universitario San Ignacio, un hospital bastante grande y que tiene un instituto pequeño que se llama el Centro Javeriano de Oncología. Por eso, pues, yo creo que tenemos la oportunidad de dar esta conversación. En este Centro Javeriano de Oncología se atienden 3.000 pacientes nuevos al año, que corresponde más o menos al 3% del total de casos nuevos de cáncer en el país. Es una oportunidad que yo tengo trabajar en este gran hospital y llevo 10 años manejando la otología en este hospital universitario. Entrando pues en materia, vamos a hablar un poquito de cáncer de oído. Cáncer de oído, a veces le tenemos un poquito de angustia cuando nos llegan este tipo de pacientes, pero hay que verlo de un lado un poco más amigable, siempre en beneficencia del paciente. Neoplasias originadas en el conducto auditivo externo, no solamente en el conducto, también en el oído medio o en el hueso temporal, en la piel también. Y hay diferentes variedades histológicas: adenocarcinomas, carcinomas adenoides quísticos, linfomas y melanomas. Y si ustedes se dan cuenta, el melanoma lo resalto en negrilla, porque el melanoma tiene un trabajo o una forma de abordar algo diferente al que nosotros abordamos normalmente, que es el carcinoma epidermoide del escamocelular. Realmente el escamocelular es la hoja de ruta que nosotros tenemos para el cáncer. Es, es como nosotros manejamos el cáncer uno a uno. No podemos manejar cada subtipo de cáncer, cada variedad histológica diferente. Casi todos lo llevamos con el carcinoma mucoepidermoide, el escamocelular. ¿Por qué? Porque pues es la forma de llevar esta patología de la forma más adecuada. En cuanto al rhabdomyosarcoma, sabemos que es el cáncer más frecuente en los niños. Realmente yo no tengo pues mucha experiencia en este tema. Nosotros en el hospital tenemos divididos niños y adultos. El jefe, quien era jefe en ese momento cuando yo entré, salomónicamente dividió niños y adultos. Hasta 18 años lo hace otorrinopediátrica. Hay 3 otorrinos pediatras, 2 formados en Canadá, en Vancouver, y uno formado en México. La doctora Vaquero se formó allá con ustedes. Y ellos hacen el cáncer pediátrico, pero realmente no es muy frecuente el rhabdomyosarcoma.
En nuestra experiencia, ¿qué es lo que vemos? Nuevamente les recalco el escamo celular, por eso está en rojo, pero también vemos en algunos casos vasos celulares. Llama la atención, por ejemplo, esta fotografía que tomé la semana pasada. Una señora con una evolución de un año de evolución de un vaso celular con esta agresividad. No puede uno creer que eso sea un vaso celular, pero histológicamente tenemos un vaso celular y vemos diferentes formas de presentación. También tenemos melanomas malignos, tumor fibroso solitarios, siningoides ecrinos, y eso nos da la oportunidad de poder publicar bastante sobre cáncer. Tenemos un reporte de un siringoide ecrino en el 2021, no, pues ya llevamos 2 años con esta publicación, el primer caso en Latinoamérica, y en este momento estamos reportando el tumor fibroso solitario también en el conducto auditivo externo como un caso en la literatura. Pero bueno, ¿qué tanto se da el cáncer y dónde se da? Esta torta, este pastel, no sé cómo lo llamemos, pero esta división de colores es interesante verla porque vemos en dónde se ubica el cáncer de hueso temporal en cada una de las zonas y llama la atención este 25% que está en gris. Quiero que lo tengamos en cuenta porque es una forma de manifestación que no es tan frecuente, que uno se imagine que tiene cáncer, pero es un 25%. Acá, la piel circundante, si lo ven en la flecha, piel circundante 25%, hueso temporal 10%, la parótida grande 25%, nuevamente repetimos, piel circundante 25%, conducto auditivo externo 15%, pabellón auricular 15% y base del cráneo 10%. El carcinoma de hueso temporal se puede decir que realmente no es tan frecuente. Es el 0,2% de todos los carcinomas de cabeza y cuello, con una incidencia baja también, pero si ustedes se ponen a ver, es el 0,5% de las consultas en otología, casi un 1%. Sin embargo, no quiere decir que consulten poco por cáncer, no quiere decir que no tengamos la forma de saber cómo lo tenemos que abordar. Y la forma de abordar que a veces nos da un poquito de escozor, realmente debe ser más amistoso, debe ser más amigable. ¿Por qué? Porque lo tenemos que tratar en grupo y creo que cualquier cirujano que haga oído crónico, cualquier cirujano que haga algo de implante coclear, que haga colesteatomas, pues está en posibilidades de hacer una cirugía de cáncer sin mayor complicación. Y vuelvo y repito nuevamente en el tema de la bibliografía, el escamo celular es el que más tiene o es la hoja de ruta que nos lleva a trabajar sobre el hueso temporal, sobre el cáncer de hueso temporal y por eso aquí lo pongo en esa bibliografía inferior en otro color, el escamo celular. Bien, la clínica. La clínica llama mucho la atención porque es una clínica que se parece a cualquier cosa. Nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes con dolor de oído, con otalgia, con hipoacusia y con otorrea. Entonces, ¿eso nos dice que puede ser cáncer? Pues no, pero esa es la clínica del cáncer de oído, otalgia, hipoacusia y otorrea. Pero eso sí puede ser cualquier cosa. Un colesteatoma nos puede dar, bueno, cualquier cosa casi que en el oído nos puede dar otalgia, hipoacusia o otorrea. Entonces, una clínica realmente muy poco puntual, muy abierta. Y en cuanto a los factores de riesgo, llama mucho la atención, la radiación ultravioleta. Claro, evidentemente hay pacientes muy blancos o que tienen una exposición al sol frecuentemente en sus trabajos. Sin embargo, exposición a luz ultravioleta en el conducto auditivo externo, eso lo hace a uno pensar. Antecedente de radioterapia. ¿Qué tanto antecedente de radioterapia tenemos en los pacientes? Pues poco. Otitis media crónica. Antecedente de otitis media crónica. ¿Quién no ha tenido en su infancia una otitis media? Bueno, no, sabemos que crónica tal vez no, pero otitis media sí. Entonces, como antecedente de otitis media, pacientes mayores, sí, claro, evidentemente puede ser pacientes que tienen mayor posibilidad de tener alguna alteración en su celularidad y alteración, pues, cancerígena. Y en las inmunodeficiencias
Esto está basado en la literatura de 2020. Y en cuanto a las formas de presentación, yo ahora les decía que en ese pastel, en esa torta, veíamos un alto porcentaje en ese gris, en piel. Fíjense esta forma de presentación que es inusual. Aquí este paciente tenía simplemente una lesión enrojecida en la parte mastoidea, en la parte posterior, y un leve dolor. Pero para pensar en cáncer, uno dice, pues qué cosa extraña. Pero empezamos a pensar por el dolor repetitivo en hacer una biopsia. Evidentemente, un cáncer de piel, un cáncer de oído. Este llama la atención y me parece importante que lo guarden en la memoria, sobre todo esta figura, porque este es uno de los pacientes que les voy a mostrar en la reconstrucción al final. Uno de los pacientes a quienes se les hizo reconstrucción con prótesis auditiva y que realmente está muy satisfecho con su reconstrucción. Esto pues realmente ya no parece una otitis externa, ya tiene unos cambios en el conducto auditivo externo y pues ya pensamos en una patología maligna. Estas lesiones de pabellón que pues evidentemente no tienen sino ese aspecto de malignidad o unas formas de presentación que son muchísimo más evidentes, como este tumor, esta tumoración que no tiene pues ninguna posibilidad de salir de una patología maligna. Estas lesiones de pabellón auricular, de conducto auditivo externo, incluso que pueden alterar el séptimo par craneal, y donde uno se pone a pensar cómo pacientes pueden llegar a consultar en este estadio tan avanzado. Pero eso es muy nuestro, eso es yo creo que muy latinoamericano, muy centroamericano y muy de país con pobreza, donde la llegada a los servicios de salud tienen sus limitaciones. Sí, llegan este tipo de pacientes donde uno dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo llegar a una cirugía curativa? ¿Seré capaz de hacer algo curativo en este tipo de pacientes? ¿Será que ya el paciente está lleno de ganglios? ¿Será que la piel ya está infiltrada? ¿Será que tiene alteraciones en el nervio facial? O este tipo de dramas donde uno ya creo que ya no tiene mucho más que hacer, pero son pacientes que viven bastante tiempo con estas lesiones tan severas y tan deformantes y tan aterradores que uno no quiere ver, lógicamente, esperando unas cirugías higiénicas y no curativas. Bien, lo que estábamos hablando, curativo versus higiénico. Importante saber este tipo de cosas. Estas son áreas de piel y de conducto auditivo externo que pueden alterar el nervio facial. Siempre que hay una alteración del séptimo par craneal, el paciente va a pasar a un estadio 4, ya son estadios muy avanzados, pacientes con estadios muy avanzados, estadios 4. Melanoma, si ustedes ven en esta figura, fue un paciente que se le hizo una mastoidectomía y ya cuando empezamos a hacer la parte superior de la mastoidectomía, en esta zona empezamos a observar que la dura madre, en el límite superior de la mastoidectomía, la dura madre estaba con infiltración oscura del melanoma también. Este paciente con inmunoterapia lo pudimos tener 5 años con nosotros, pero lógicamente después ya con la infiltración al sistema nervioso, pues murió. Pero algo podemos hacer para dar algo de sobrevida en estos pacientes. Y estas son cirugías que tenemos que hacer de forma higiénica porque ya sabemos que cuando se va a la base del cráneo, el paciente pues está muy avanzado en estadios 4 y pues realmente no podremos hacer mucho como cirujanos. No podemos hacer mucho curativo, podemos hacer mucho como higiénico. Pero la literatura, aquí en la parte inferior sale la literatura, dice que estos pacientes T4 pueden llegar a 5 años de sobrevida casi que en un 60%. Aquí yo lo dudo realmente. Nosotros tenemos una casuística completamente diferente. Tenemos una casuística, pacientes en estadio 4 solamente duran un año, eh, y es completamente diferente lo que nosotros en Colombia vemos a pacientes que se refieren en la literatura. ¿Cuál será la razón de esto? Pues creo que son pacientes realmente muy avanzados, estados nutricionales
pobres y pues ya imposibilidad del sistema para continuar. Sin embargo, nuestros pacientes, los que entran a San Ignacio con nosotros, hacemos el manejo integral. Nosotros tenemos afortunadamente un grupo bastante grande, bastante amplio, y el trabajo en grupo creo que es el éxito de pacientes, bien sea curativos, bien sea paliativos, para la mejor calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo abordamos y cómo se debe abordar un paciente con cáncer? Lo primero, pues lógicamente las imágenes diagnósticas, hacer un TAC de oídos, una resonancia contrastada de oídos y de parótida, y los estudios de extensión. Estudios de extensión, vamos a estudios de TAC de cerebro contrastado, TAC de cráneo contrastado, TAC de cuello contrastado, abdomen y tórax. Lógicamente hacer la biopsia para saber la tipificación del cáncer y el planeamiento quirúrgico. Y el planeamiento quirúrgico se basa en qué, quiénes van a intervenir o quiénes vamos a intervenir. Usualmente va otología, va neurocirugía y cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica para el cierre en algunos casos cuando no es necesario hacer retiro del pabellón auricular y solamente hacemos conducto auditivo externo, podemos cerrar por parte de otología, pero usualmente trabajamos con cirugía plástica. ¿Y esto con el fin de qué? De que personas que hacen sus partes con gran experticia, pues lo hagan con toda la tranquilidad y podamos compartir esas responsabilidades médicas entre todos. Realmente nuestro equipo de otorrino no es tan grande, es una unidad pequeña. Es una unidad pequeña, pues tenemos 2 otólogos, 3 otorrinos pediatras, 2 expertos en nariz y senos paranasales, otorrinos generales, 2 cirujanos maxilofaciales y pues un grupo extenso de internos y residentes. Pero si ustedes ven en esta cantidad de nombres que tenemos, este es el grupo de oncología. Tenemos un grupo grande de radioterapia, un grupo grande de oncología clínica, de hematología y de enfermería oncológica, que eso nos ayuda, pues lógicamente, a tener un éxito en estos pacientes. Siendo así, entonces, ¿qué tipos de cirugías empezamos a analizar para los pacientes? Y la dividimos en dos. Creo que esta es la forma de abordarlo de una forma mucho más natural. Y les decía ahorita que no hay que tenerle angustia a la cirugía del hueso temporal ni del cáncer, porque nosotros estamos preparados para este tipo de cirugías. Estamos preparados para las cirugías en verde, para la resección en manga, que es simplemente hacer con el bisturí de Rosen un, una herida en todo el conducto, en todo el círculo del conducto, y a sacar el tejido en bloque, en manga, hasta la epitelial pues del conducto, sobre la membrana timpánica. La resección del lateral del hueso temporal, que se hace frecuentemente, ya la vamos a ver paso a paso, pero también se habla mucho de la resección total del hueso temporal y la resección subtotal del hueso temporal. Importante analizar estas dos cirugías que están puestas en gris. ¿Y por qué en gris? Son cirugías que se han empezado a abandonar lentamente por una razón. La recurrencia de este tipo de cirugías, a pesar de hacer una cirugía completa y bien hecha, la recurrencia es a un año. Y la recurrencia de cáncer es a un año. Y tiene un 96% de morir en este cáncer al año siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces el remedio es más grande, es más difícil o peor que la misma enfermedad. Entonces nos volcamos a la resección lateral del hueso temporal, ¿cierto? Que tiene una sobrevida del 65% a 5 años, es buena, y tiene un 19% de posibilidades de morir por este cáncer a 5 años. ¿Y el grupo quirúrgico cómo se aborda? Como habíamos dicho, el grupo inicial, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica y otología en un principio, y el grupo interconsultante que siempre está listo para
cualquier situación quirúrgica, el grupo de neurocirugía, de cirugía maxilofacial y patología. ¿Por qué? Porque siempre los tenemos cerca para hacer biopsias de congelación en sala de cirugía donde hay laboratorio de patología en esa misma sala de cirugía. Entonces empezamos a ver en el tema quirúrgico quién lucha contra quién, el cirujano versus el cáncer o el cáncer versus el cirujano. Y entonces empezamos a analizar los principios bioéticos basados en este par de personajes muy interesantes, Buchheit y Childress, quienes propusieron estos cuatro principios básicos de la bioética. Y este es, como hablamos de hoja de ruta del cáncer con el escamo celular, pues hablamos de hojas de ruta también en la bioética, en los cuatro principios básicos que son la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Y cuando hablamos de una cirugía como esta, donde la recurrencia va a ser del 46% al año con una cirugía supremamente mórbida, pues entonces lo que nosotros tenemos que pensar es en la no maleficencia y en la beneficencia del paciente. Entonces pensamos en hacer radioterapia, una cirugía higiénica lo mejor posible, lo más avanzada posible y evitar lesiones más graves. ¿Lesiones más graves en qué sentido? En el sentido de dónde está nuestro paciente. Y acá vemos esa clasificación importantísima para nosotros, que es la clasificación de Pittsburgh para el carcinoma escamocelular. Como les decía, nuestra hoja de ruta. Y no hay que aprenderse eso porque nosotros tenemos nuestra hojita, esta hojita que es fácil de tenerla en cualquier parte y cuando tenemos un cáncer, pues no la leemos, sino la estudiamos y sabemos dónde está cada uno de nuestros pacientes. Lo que tenemos acá que saber es que esta parte en rojo, en la parte inferior, y es que cuando los pacientes tienen séptimo par craneal alterado, o cualquier N estoy diciendo, cualquier ganglio positivo, pues el paciente va a estadio 4. Entonces tenemos que hacer la cirugía más agresiva posible con una coadyuvancia lo más agresiva posible. Y es importante ver los estadios, importante que puede ser que el paciente tenga un T1 N0, ¿sí? Que no tenga ganglios, T1, un T2 N2 o un T3 N0 o cualquier T4 y el estadio donde esté el paciente, independiente del número de ganglios, siempre hacemos vaciamiento de cuello por protocolo en nuestra institución. Esto no está estandarizado, sin embargo, como sabemos que cualquier N pasa a nuestro paciente a un T4, pues si tenemos el cirujano de cabeza y cuello, pues podemos hacerle vaciamiento a todos los pacientes sin ningún inconveniente y esto nos puede aumentar la sobrevida de ese paciente. Entonces, interesante, la cirugía al manga. Esta es una linda gráfica. Estas gráficas a mí me encantan. Esto viene del Atlas de Jackler. Este es el libro que a mí más me gusta, es el libro de Jackler. Se llama Atlas de cirugía y neurotología. Tal vez es el atlas que más me gusta para la cirugía neurotológica, donde la persona que hace las gráficas, Cristina Graf, me parece que pinta espectacular y es muy fácil seguirle la guía. Entonces, si ustedes ven la línea no punteada, o sea, la línea recta, pasa por desde la entrada, desde la concha del pabellón auricular, entra, sigue todo hasta el tímpano y vuelve y sale. La idea es sacar completo el espacio del conducto auditivo externo. Importante, podemos irnos hasta la epitelial del tímpano y retirar la epitelial y dejar las otras capas. Eso no siempre es fácil. En algunos casos se rompe la membrana timpánica, en ese caso se va la membrana timpánica completamente y hacemos una timpanoplastia con una fascia o con un cartílago, pero lo importante es retirar toda la capa y retirar pues toda la manga, exactamente la manga. Esa tiene una tasa de supervivencia en los pacientes a tumores limitadas de entre un 87 y un 95%. A 5 años estamos hablando. La resección lateral. Entonces, esta es la cirugía que más estamos hablando.
Interesante, esta es la línea punteada, es la línea de pepitas, no la línea de puntos largos, sino la línea de punticos. Entonces, si ustedes observan, se va por toda la mastoides, deja limpio completamente la cabezuela del estribo, retira martillo y retira yunque, deja los canales intactos, pero quita toda la mastoides. Ahí se ve completamente por dónde va las líneas punteadas y vamos a ver entonces aquí este video. Ojalá tenga buena resolución y podamos verlo bien. Con radioterapia combinada, supervivencia de 67%. Eso es bastante a 5 años. Entonces, aquí vemos la cadena, la articulación incudo-maleolar. Importante que nos vamos casi que limpiando muy bien toda la zona de la dura madre y nos vamos muy adelante, siguiendo todo el arco cigomático. Aquí vemos así esta zona, bien hacia adelante, hacia el arco cigomático. Continuemos. Bien adelante. Vamos a ver. Bien hacia adelante. Perdón. Vamos otra vez. Voy a tratar de no pararlo para que no se me devuelva. Vamos a liberar el facial, por lo menos esqueletonizarlo. Retiramos todo el tumor del conducto auditivo externo. Vamos hasta la membrana timpánica bien profundo. Por el conducto auditivo externo, retiramos el yunque. Ahí se hace el retiro del yunque. Parece tener buena resolución. Se retira el martillo también y se deja la cabezuela del estribo intacta y nos seguimos yendo muy adelante, limpiando muy bien el conducto para tratar de sacar en corazón de manzana todo ese conducto auditivo externo y yéndonos hacia adelante, hacia la articulación mandibular. Ahí estamos tratando de adelgazar al máximo la pared y dejando algo para que saquemos en corazón de manzana y podamos mandar a patología en fragmentos separados ese fragmento, que es interesante. Hacemos una liberación del facial en algunos casos, no es necesario liberarlo completamente para hacer la parotidiectomía superficial o profunda si es necesario. Bien, digamos que esa es la cirugía micro y esta es la zona de la macro. En este caso, fíjense que no era necesario hacer un retiro del pabellón auricular, no había necesidad de amputarlo. Acá tenía el paciente un gran ganglio. Hacemos una disección bien profunda del cuello. Aquí en esta zona vemos el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es necesario ocluirlo y esqueletonizamos muy bien, observamos muy bien la zona de la mastoides que vamos a quitar y a esqueletonizar completamente, como lo veíamos ahora en el video. Hacemos una mastoidectomía lo más simple, lo más a límites posible. Acá dejamos la punta mastoidea que nos sirve como un reparo anatómico para ver en algunos casos el esternocleidomastoideo, que lo vamos a retirar completamente hacia abajo, yéndonos muy hacia adelante en esta zona, llegando a la zona de la articulación de la mandíbula, retiramos el cóndilo mandibular. Por supuesto, siempre hay que cerrar por dentro, por aquí, y por fuera, el conducto auditivo externo. Retiramos la punta, ya, en esta zona de la punta, nos vamos hacia abajo, retirando el esternocleidomastoideo. Ya retiramos la pared posterior y ya llegamos hacia la pared anterior, esqueletonizándola completamente, casi sacando la grasa de la articulación de la mandíbula. Y así, pues lógicamente hay que cerrar la trompa, haciendo como una petrosectomía subtotal, quitando absolutamente todas las celdillas. En este caso, entonces,
En un periodo de 2015 a 2023 tenemos un total de 47 pacientes. El menor de los pacientes que tenemos tiene 40 años y el mayor 91. Algunos tenemos para cirugías curativas, algunos los tenemos para cirugías higiénicas, pero siempre los trabajamos en manejo multidisciplinario, lógicamente con oncología siempre. Tenemos más hombres que mujeres, 70-30. Las cirugías que se han hecho fueron cirugías de manga en un 40% y la resección lateral en un 60%. Quimio y radio se dio en un 90%. En algunos casos hemos tenido en la cirugía de manga un poquito de contradicción con oncología y con pues, con los radioterapeutas porque les hacen radioterapia a los pacientes con manga, lo que nos genera una oclusión del conducto auditivo externo que no es lo ideal para nosotros. Nosotros de cualquier forma dejamos en todos los pacientes la posibilidad de audición, o sea, de audición conductiva para rehabilitar. Pero en algunos casos, si se hace radioterapia, pues nos bajan esas posibilidades. En algunos casos puede haber sordera por esta razón. Preferimos no irradiarlos en los pacientes que se les hace cirugía en manga. De las variantes histológicas, tenemos un escamocelular en un 80%, un vasocelular en un 10% y otras tipificaciones en un 10%, con una sobrevida a 5 años de estos pacientes del 80%. Pero también tenemos pacientes, lógicamente, que están enmarcados en ese mal pronóstico. Más pronóstico, ya sabemos que los pacientes no les va a ir bien si tienen séptimo par craneal alterado, si no salen bordes positivos después de la cirugía y si el estadio es avanzado. Quiere decir, pacientes con estadios 3 y 4, pues va a estar avanzado sabiendo que el estadio 4 ya pues puede ser con metástasis o con ganglios positivos. Ahora, ¿qué está nuevo ahora? ¿Qué está en investigación? Está en investigación para el escamo celular tipificar los genes. Parece que se puede empezar con la inmunoterapia para el escamo celular también. Esto no lo estamos haciendo en San Ignacio, pero pues esto es una buena opción que está en la literatura y ya se empieza a analizar la posibilidad. Ahora, en cuanto a la reconstrucción, yo les explicaba que nosotros tratamos de hacer en lo posible dejar la audición con una conductiva pura o con una mixta lo más rehabilitable posible. Este es un paciente que tuvimos que hacer una amputación muy amplia. Es un paciente de 47 años eh, con un defecto muy grande. Cirugía plástica nos ayudó a hacer la reconstrucción. Vamos a ver la reconstrucción más adelante. Esta es la reconstrucción, paciente creo que a los 3 días. Paciente que fue operado por un CA de oído y zona retroauricular parótida. Hoy, más o menos 36 horas postoperatorio, vamos a evaluar facial, nombre completo. Juan Manuel Gómez Pardo, Ok, ¿qué edad tiene? 47 años. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 3 de abril. Perfecto. Mueva su frente hacia arriba. Cierra el ojo sin fuerza, los dos ojos. Eso. Ahora haga máximo esfuerzo ocular. Cierra los ojos sin mover la boca. Solo los ojos. Cierra con fuerza los ojos sin mover la boca. Cierra los ojos. Ahí estamos con el cirujano plástico. Un conejo hacia arriba. Muéstreme los dientes. Exacto. Muy bien. Ahora haga así. Para ver el platino. Así. No, como diciendo. Eso, y la cámara de la. Otra vez, haga. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Y este paciente tenía un significado muy impactante para mí porque, pues, del curso del colegio, eh, le encontramos un cáncer y, pues, tocó amputarle y uno, pues, lógicamente una persona cercana, tener que tener este tipo de cirugías tan agresivas con una persona conocida es pesado. Sin embargo, lo pudimos ayudar y ya el paciente en este momento tiene un House-Bragman 1, el paciente quedó con un facial completamente normal y lo quisimos reconstruir
De hecho, salió una muy buena publicación y lo reconstruimos con un dispositivo de conducción ósea. Él no quiso reconstruir pabellón auricular, solamente quería mejorar su audición. Si ustedes ven en la audiometría cuál es el PTA del paciente con el dispositivo de conducción ósea, con una discriminación con el dispositivo de 100% a 40 decibeles, el paciente realmente muy satisfecho con su reconstrucción y con su dispositivo de conducción ósea. Asimismo, hay otro tipo de pacientes. Yo le decía a los pacientes, les decía ahora que había una foto muy especial donde uno de los pacientes que había que reconstruir, esta es una reconstrucción con un dispositivo en barra, se llama un VistaFix. El anaplastólogo nos ayuda muchísimo haciéndole la oreja, el pabellón auricular, que queda realmente muy bien. Aquí a este paciente le pusimos primero un baja atract, pero tuvo un Holgers muy avanzado, se tapaba el abutment con piel y fue necesario después de un tiempo pasarlo a un baja, empezó, perdón, con un connect y terminó con un baja attract. Entonces, empezamos a ver esta esta reconstrucción. Realmente la reconstrucción es muy buena. Ya el paciente con algo más de años después de su reconstrucción, y si en este momento ya vemos, ya no es un audífono percutáneo, ya es un transcutáneo, y realmente el paciente ya lleva como 8 años de reconstrucción muy satisfecho. Otro tipo de reconstrucciones es este tipo de reconstrucciones donde hacemos ya con dispositivos ya más avanzados, eh, como el OSIA 2. Este es un paciente que eh, hicimos una reconstrucción ya después de mucho tiempo, después de su patología, y ponemos un dispositivo con barras de VistaFix de esta forma. En algún momento estábamos preocupados por la piel, porque la piel parecía que estuviera sufriendo bastante. Sin embargo, con el tiempo empezó a tomar una buena coloración y esta es el resultado del paciente en este momento. Es así que, pues para el cáncer, siempre nosotros trabajamos con un manejo multidisciplinario, trabajamos muy en grupo. El cáncer de oído se presenta de formas muy diferentes. Dejar márgenes completamente limpios en cirugía de oído es realmente complejo. Es muy diferente, ¿no?, trabajar en oído que en otras partes del cuerpo. Los patólogos a veces nos dicen, no, pero es que hay que dejarle un centímetro de margen. Bueno, vaya, déjele un centímetro de margen en oído para ver cómo es el tema. Pues ellos, claro, nosotros le entendemos el concepto oncológico de dejar márgenes de un centímetro, pero también hay que analizar el tema del sitio donde estamos trabajando. Siempre poner esa radioterapia más allá de un paciente de T2, y cuando hablamos de T2 estamos hablando de una erosión ósea del canal auditivo externo limitado, no en su grosor total, limitado a menos de 0,5 centímetros de profundidad y de diámetro. Eh, y la reconstrucción siempre se debe hacer con el aval de oncología. Ahora, sabemos que el porcentaje en la consulta autológica de cáncer es poco, pero cuando llega, por supuesto, tenemos que saber exactamente qué hacer. Curativo o paliativo, eso nos toca analizarlo cuando el paciente llega con todas las herramientas que tenemos, y estoy convencido que cualquier cirujano que hace oído crónico está en la capacidad de trabajar en cáncer y tiene todas las herramientas para hacerlo. Es así que esto era lo que quería compartirles. Yo estoy atento, lógicamente, a las preguntas. Es una experiencia personal, es una experiencia que hemos llevado durante algunos años con lo bueno, con lo malo, con frustraciones, por supuesto, porque esta patología le da a uno muchas frustraciones, pero también le da ciertas alegrías, y en el camino del aprendizaje hemos
hemos tenido nuestros tropiezos, pero también hemos tenido cosas muy interesantes. Y realmente para ustedes, muchas gracias por la atención y estaré atento a contestar lo que pueda y por aquí estoy para servir. Muchas gracias para ustedes.